De hoy vamos a darle una revisada al instrumental del clavo de fémur. Entonces, dentro del equipo nos encontramos con los siguientes. Entonces, en la primera bandeja tenemos el mazo que nos sirve para impactar o para extraer el clavo. Tenemos un atornillador hexágono en bola que me sirve para eh, los tornillos de bloqueo. Tenemos guías de pin para los tornillos cefálicos. Tenemos guía de broca de 6,8 para los tornillos cefálicos. Tenemos un punzón en T que me sirve para hacer, eh, para los doctores que usan punzón en el bloqueo distal cuando es a mano alzada. Tenemos una broca canulada de 6,8. Tenemos una tarraja para los tornillos de 6,8 que son los tornillos cefálicos. Tenemos los sujetadores de tornillo que van a través del atornillador. Este atornillador me sirve tanto para los tornillos cefálicos como para los tornillos de bloqueo normales. Tenemos una tarraja para los tornillos de bloqueo normales. Tenemos pines roscados que me sirven para los tornillos cefálicos. Estos pines vienen unos más cortos y unos más largos, pero realmente los que me sirven son los cortos porque son los que me van a dar la medida con el medidor de profundidad. Esto simplemente es como un alma que me sirve para la broca o para la guía de pin. Tenemos un perno de extracción cónico. Tenemos un medidor de profundidad de pines y tenemos un impactor de, eh, de clavo. Este me sirve para poner sobre el arco de inserción e impactar eh, el clavo en caso de ser necesario. Entonces, en la segunda bandeja nos encontramos brocas de 4,2, que son las brocas que me van a servir para los bloqueos de 5 milímetros, que son los bloqueos distales o los bloqueos o el bloqueo interlocking en la parte proximal. Tenemos un pin de alineación. Este pin me sirve para alinear el dispositivo de bloqueo distal. En este momento no vamos a ahondar mucho en él. En otro video vamos a mirar cómo se monta. Tenemos guías de broca de 4,2. Las brocas tienen topes de broca que se ajustan con esta llave de Allen. Tenemos dados para el sistema de bloqueo distal. Tenemos el arco anterior del sistema de bloqueo distal, una guía de broca, un trocar, un punzón para el sistema de bloqueo distal. Tenemos brocas de 4,2 cortas para el bloqueo de 5,0 a mano alzada distal, broca de 5,2 normal, broca de 5,2 en T y guía de broca de 5,2 para el sistema de bloqueo distal. Tenemos protectores de tejidos blandos, un trocar para estos protectores, un punzón, medidor de profundidad largo para los tornillos proximales y medidor de profundidad corto para los tornillos distales. En la tercera bandeja nos encontramos estos pines. Tenemos otros dos pines roscados, son diferentes la punta a los que tenemos en la primera bandeja. Estos me sirven para cuando el doctor hace el ingreso con pin. Entonces lo montamos en el manipulador de guía y lo ponemos sobre el trocánter. Tenemos el empujador de guías, tenemos dos rimmer flexibles. Es importante, estos son entorchados, no podemos darle reversa porque los desentorcharíamos. Tenemos la fresa proximal. Esta fresa es importante porque el diámetro proximal del clavo es mayor, entonces necesitaríamos usarla siempre. Tenemos las fresas intercambiables que vienen desde 9 hasta 13 milímetros en incrementos de 0,5 milímetros. Muy importante, siempre tenemos que usar la primera fresa porque es la de corte frontal. Tenemos un punzón, que es el que llaman cola de marrano. Tenemos un rímer rígido o un rímer de trocánter. Tenemos una llave de Allen que me sirve para estos pernos. Estos pernos me sirven para el sistema de bloqueo distal y para ensamblarle el brazo que me permite hacer el bloqueo cefálico. Listo. Tenemos un manipulador de guías, un protector de tejidos blandos para el fresado,
tenemos el arco de inserción y tenemos los pernos de sujeción del clavo. Entonces vamos a hablar un poquito de las características del implante y vamos a mirar monta en, eh, cómo se monta el clavo. Ah, bueno, importante, dentro de los implantes tenemos también un punzón canulado. Este punzón me permite pasarlo y luego deslizar la guía a través de él sin necesidad de sacarlo. Entonces nos podría ahorrar un paso. Entonces, no viene dentro del instrumental, sino que viene dentro de los implantes. Entonces tenemos los clavos. Entonces tenemos que los clavos vienen derecho e izquierdo. Listo, muy importante. eh, Son clavos de entrada trocantérica. Entonces, para poder entrar por el trocánter tienen un valgo proximal de 7 grados y me permiten hacer bloqueos cefálicos o bloqueos interlocking con el mismo implante. Miramos que en la parte proximal son más gruesos, son de 13 milímetros y tienen un diámetro distal que vienen de 9, 4, 10 y 11 milímetros. Y en la parte distal nos encontramos con un bloqueo dinámico y un bloqueo estático. Entonces, la forma de, bueno, me faltó una medida y es el radio de curvatura del clavo. Es de 1,6 metros. Entonces, la forma de montar el clavo es, necesitamos el arco de inserción, el perno de sujeción, el atornillador. Listo. Entonces, la forma de montar el clavo es sencilla. Miremos que el clavo, como tiene un valgo, eh, siempre me va a quedar la punta hacia alguno de los dos lados. Me va a quedar hacia afuera o hacia adentro. Entonces, lo importante es, paso el perno y miren que el implante tiene dos muescas, al igual que el, el, el arco de inserción. Listo, entonces la forma de montarlo es que siempre la punta del implante me quede como hacia la parte externa. Este es el lado externo, entonces que la punta siempre me mire hacia el lado externo. Lo hacemos coincidir y simplemente giramos el, eh, el perno de sujeción. Listo. Recordemos que este es un clavo de titanio y estamos poniéndole un tornillo de acero. Entonces no damos mucha fuerza al ajuste, si lo ajustamos bien, pero no lo ajustamos muy duro para que no vayamos a hacer de pronto una soldadura en frío. Entonces aquí ya tenemos el implante montado y en este punto vamos a probar que esté calibrado. Entonces, para probar la calibración necesitamos un protector de tejidos blandos, una guía de Europa y una broca de 4,2. Entonces, primero vamos a probar el bloqueo interlocking. Entonces, deslizamos la guía a través del orificio, luego deslizamos eh, la guía de Europa y probamos que la broca pase a través de eh, el orificio sin ningún problema. Entonces, esta es la forma de probar el bloqueo interlocking. Ahora vamos a probar el bloqueo cefálico. Entonces, para el bloqueo cefálico necesitamos el brazo adicional. Miren que este brazo calca perfectamente sobre esto y les había mostrado que teníamos dos pernos, ¿cierto? Entonces tenemos unos pernos cortos y unos pernos largos. Entonces acá tenemos eh, el perno corto y el perno largo. En este caso usamos el perno corto. Simplemente lo roscamos acá y lo ajustamos con la llave de Allen. Listo. Hacemos el ajuste con la llave de Allen. Acá ya nos quedó ajustado y vamos a usar el protector de tejidos blandos. Simplemente lo deslizamos a través de el orificio, que sería el orificio del tornillo cefálico, y vamos a usar eh, una guía de broca y una broca de 6,8. Entonces, simplemente deslizamos la guía de broca a través del orificio y luego pasamos la broca. Debe pasar a través del clavo sin ninguna fuerza. Listo.
Eso es muy importante. Entonces recordemos que habíamos dicho que para el bloqueo proximal era importante usar los pines cortos porque eran los que nos iban a servir con el medidor de profundidad. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a pasar la guía de pin a través del protector de tejidos blandos. Pasamos el pin y eh, supongamos que esa es la medida, ¿cierto? Entonces, se me fue un poquito el pin. Supongamos que la medida es de 100 milímetros. Los 100 milímetros van a ser desde este punto hasta donde está la punta del pin. Entonces, acá vamos a medir. Entonces, vamos a tomar un tornillo de 100. Miren que me da perfecto. Voy a quitar un poquito las manos para que puedan ver. Pues miren, queda perfecto. No se toma en cuenta la cabeza del tornillo para esta medida. Listo. Eso es muy, muy importante. Y lo otro que les quería mostrar es cómo se monta el tornillo eh, en el atornillador con el sistema de sujeción. En los tornillos cefálicos, obviamente no podemos usar un sistema de sujeción porque el tornillo va a través de un pin, entonces no sería viable usarlo. Pero en este caso, este tornillo sí lo podríamos usar. Entonces simplemente ponemos el sistema de sujeción, hacemos coincidir el tornillo con el hexágono y luego lo roscamos. Lo roscamos hasta donde nos dé con la mano, no más de ahí para que no se nos vaya a quedar pegado. Y ya con esto garantizamos que el tornillo no se nos va a perder en los tejidos blandos.